Mi nombre es Ángela Gómez y estoy con ustedes para actualizar las noticias de esta jornada en France 24. Estos son los titulares. Remesón en la oficina presidencial ucraniana, precipitada por la salida del jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky. Pocas horas después del allanamiento de su oficina, Andriy Yermak, conocido por ser la mano derecha del mandatario, salió del cargo en medio de una trama de corrupción. El organismo anticorrupción de Hong Kong arresta a 6 personas en el marco de la investigación por el incendio masivo que afectó al complejo residencial del distrito de Tai Po y en donde ya son 128 los muertos confirmados. Las autoridades denuncian que el fuego se propagó rápidamente por el sistema de andamios de bambú. Y el sospechoso afgano de disparar a 2 integrantes de la Guardia Nacional en Washington fue acusado de asesinato en primer grado, tras la muerte de una de sus víctimas, Sarah Beckstrom, de 20 años. Previamente, Donald Trump aseguró que detendrá la inmigración de países del tercer mundo. Y comenzamos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la renuncia de su mano derecha. El jefe de gabinete Andriy Yermak, después de que las autoridades anticorrupción del país registraran esta mañana su apartamento y su oficina en el marco de investigaciones por corrupción, de las que no se conocen más detalles. Mientras Yermak afirmó que estaba colaborando con las autoridades, el gobierno anunció un cambio total de la oficina presidencial e hizo un llamado a la unidad, al tiempo que exhortaba al Parlamento a aprobar un nuevo presupuesto. El ahora ex jefe de gabinete era una figura clave en los contactos para las negociaciones de paz con Rusia y causaba una gran controversia entre los ucranianos por ser identificado como la figura que representa la corrupción del país. Para que haya fuerza interna no debe haber razones para distraerse con algo distinto a la defensa de Ucrania. Quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania. Por eso hoy se toman las siguientes decisiones internas. Primero, habrá una renovación en la oficina del presidente de Ucrania. El jefe de la oficina, Andriy Yermak, presentó su renuncia. Agradezco a Andriy por haber representado siempre la posición ucraniana en las negociaciones tal como debía ser, siempre una posición patriótica, pero quiero que no haya rumores ni especulaciones. El presidente ruso Vladimir Putin recibió al primer ministro húngaro Viktor Orbán en Moscú para abordar la continuidad del suministro de crudo y gas a Hungría, así como los esfuerzos de paz en Ucrania. El jefe del Kremlin dijo que seguiría estando dispuesto a elegir Budapest como sede para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Y es que Putin y Trump acordaron en octubre verse en la capital húngara, pero el estadounidense canceló el encuentro, alegando que no quería que fuera una pérdida de tiempo. Orbán ha mantenido estrechas relaciones con Moscú, a pesar de la guerra en la vecina Ucrania. Y Hungría sigue dependiendo en gran medida de la energía rusa, a pesar de los esfuerzos contrarios de la Unión Europea. La indignación es general en Hong Kong. A medida que crecen las denuncias de uso de material inseguro en las renovaciones de 7 torres residenciales de gran altura que quedaron envueltas en llamas. Según informó el medio South China Morning Post, el organismo anticorrupción de Hong Kong ha arrestado al menos a 6 personas en el marco de la investigación por este incendio masivo, donde ya fueron confirmadas 128 personas fallecidas. Las autoridades informaron además el año pasado a los residentes del complejo de viviendas que se enfrentaban a riesgos de incendio relativamente bajos, tras quejas continuas por los peligros de las obras de renovación. Creemos que el incendio se inició en la red protectora instalada en el exterior de las plantas bajas, cerca de la casa Wang Xiong. Luego se propagó rápidamente hacia arriba tras prender fuego a los paneles aislantes de poliestireno, alcanzando varias plantas. En poco tiempo el incendio se extendió a otros 6 bloques del tribunal Wang Fuk. El calor incendió los paneles de espuma fijados a los marcos de las ventanas, provocando la explosión de los cristales y permitiendo que las llamas se extendieran rápidamente al interior. En Estados Unidos, el migrante afgano sospechoso de disparar a 2 integrantes de la Guardia Nacional ahora enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, tras confirmarse la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años. Por otro lado, el presidente Trump aseguró que detendrá la inmigración que proviene de países, según él, del tercer mundo. Diego Bassani tiene la historia.
Donald Trump intensifica su mensaje contra los migrantes. El ataque armado a tiros en Washington, que alcanzó a 2 miembros de la Guardia Nacional, de los cuales uno perdió la vida y que presuntamente fue perpetrado por un ciudadano de Afganistán, provocó el anuncio de nuevas medidas contra aquellos extranjeros que buscan establecerse en Estados Unidos. Detendré permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo, terminar con todas las admisiones ilegales de Biden y eliminar a cualquier persona que no sea un activo neto para los Estados Unidos o que no sea capaz de amar a nuestro país, terminar con todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizar a los migrantes que socavan la tranquilidad doméstica y deportar a cualquier nacional extranjero que sea una carga pública, un riesgo de seguridad o no compatible con la civilización occidental. Un anuncio que se suma a la decisión de la Casa Blanca de revisar las denominadas Green Cards de ciudadanos de 19 países del mundo. En respuesta, este viernes, las Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos respetar los derechos de los migrantes. Estamos al tanto de los comentarios del presidente. Lo que diría es que todos los estados, independientemente, tienen obligaciones en materia de derechos humanos, y particularmente cuando se trata de preocupaciones de protección de personas que han huido de sus países y han buscado refugio en otros lugares. El FBI y los servicios de inmigración anunciaron que revisarán la situación de todos los afganos que ingresaron bajo la administración Biden y suspendieron todas las solicitudes de inmigración en curso por parte de los ciudadanos del país asiático, medida enmarcada en la nueva perspectiva migratoria estadounidense que, según el Instituto de Políticas de Migración, ha derivado en 340.000 deportaciones por parte del ICE en lo que va del 2025. Las fuerzas israelíes mataron al menos a 13 personas en una operación en el sur de Siria, la mayor de cientos de ataques desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. El ejército dijo que buscaba neutralizar islamistas y en un intercambio de disparos en la aldea siria de Beit Jin quedaron 6 soldados israelíes heridos, 3 de ellos en estado grave. El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio condenó la operación como un crimen de guerra y acusó a Israel de querer incendiar la región. Nos ampliaba nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. Israel realiza con frecuencia redadas en Siria, sobre todo en el sur, pero la de hoy en la aldea de Beit Jin, en el suroeste del país, ha sido una de las más mortíferas desde la caída de Bashar al-Assad, que ya pronto cumple un año. Además de muertos, los heridos por fuego israelí se cuentan por decenas. También hay personas desaparecidas y otras tantas decenas de familias han sido forzadas a huir. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que 2 patrullas israelíes penetraron hasta las afueras de Beit Jin para efectuar arrestos, lo que derivó en un enfrentamiento a tiros con jóvenes de la zona y en una serie de bombardeos israelíes. Era, según Israel, una entrada rutinaria en una zona en la que opera semanalmente para, en esta ocasión, detener a 3 sospechosos del grupo islamista libanés Yamal el-Islamiyya. Agrega que 6 de sus soldados fueron heridos en el intercambio en el que sus tropas, afirma, respondieron con fuego. El Ministerio de Exteriores del gobierno de Damasco ha calificado lo ocurrido de ataque brutal y deliberado y ha acusado a Israel de crimen de guerra. La pregunta es cuánto afecta a la relación israelí-siria y a los intereses de Donald Trump, el gobierno de Netanyahu, que hace un año aprovechó para ocupar más territorio sirio y cuyo ministro de Defensa, Israel Katz, ha dejado claro que pretende permanecer de forma permanente, imponiendo una nueva zona fronteriza en el sur del país. Busca, en paralelo, un acuerdo de seguridad con la administración de Ahmed Shara, un pacto sobre el que desde hace meses media Estados Unidos e incluso Israel busca que Siria lo reconozca como Estado, algo que no ha hecho desde su nacimiento en 1948. El enfrentamiento de hoy parece complicar el diálogo. En una nueva ofensiva contra Cisjordania, Israel está bajo sospecha, de nuevo, por cometer ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos palestinos. Un video muestra cómo 2 hombres aparentemente desarmados y con las manos en alto son asesinados a quemarropa por soldados israelíes. Más detalles en este informe. Una operación que pone en el ojo del huracán el actuar de las tropas de Israel en la Cisjordania ocupada. 2 hombres presuntamente desarmados levantan sus manos en señal de paz en medio de un operativo. La respuesta: disparos de frente y a quemarropa. Las autoridades palestinas identificaron a los hombres como Al-Muntasir Abdullah, de 26 años, y Youssef Azasa, de 37.
Las fuerzas de ocupación israelíes ejecutaron a sangre fría a 2 jóvenes palestinos en Jenin, incluso después de que se hubieran entregado, una ejecución extrajudicial flagrante que consiste en una violación del derecho internacional humanitario. En un comunicado, el ejército israelí dijo que los 2 hombres eran militantes buscados que habían lanzado explosivos y disparado contra las tropas. Además, Israel dijo que investigaría los asesinatos. Los efectivos que dispararon a los hombres eran parte de la policía fronteriza, una unidad especial que a menudo opera junto con el ejército. El ministro de Seguridad Nacional ultraderechista Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la Policía Nacional, dijo que las fuerzas habían hecho lo correcto. Brindo apoyo total a la Guardia Fronteriza y a los combatientes de las fuerzas de defensa que dispararon contra terroristas buscados que salieron de un edificio en Jenin. Los combatientes actuaron exactamente como se esperaba. Los terroristas deben morir. Las muertes ocurrieron en el contexto de una operación militar a gran escala en la Cisjordania ocupada. Israel asegura haber intensificado su campaña en una ofensiva que ha dejado varios muertos y decenas de personas arrestadas. En otras noticias, continúa el recorrido del Papa León XIV por Turquía. Tras reunirse hoy con obispos, sacerdotes y laicos en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul, conversó el pontífice con el gran rabino de Turquía y junto al patriarca ortodoxo del país también conmemoró 1700 años del Concilio de Nicea, precisamente desde la antigua Basílica de San Neófito, en el sitio de la antigua Nicea. Desde Estambul nos lo explicaba nuestro corresponsal Adrián Rocha. Este ha sido precisamente el gran motivo por el cual el Papa ha realizado durante este 2025 este primer viaje, que ha sido sobre todo en Turquía, porque fue en Nicea en el 325 cuando se celebró el primer concilio de la Iglesia naciente, en ese momento en el 325 después de Cristo, que sirvió sobre todo para establecer los cánones de la Iglesia y del cristianismo, que después pasarían, cuando ocurrió el cisma dentro de la Iglesia, tanto a ortodoxos como a cristianos católicos primero, después sobre todo por supuesto protestantes y demás credos cristianos. Este es de hecho el gran objetivo del Papa León en su viaje a Turquía, que sigue la estela del Papa Francisco, quien fue de hecho el que organizó este primer viaje, que intentaba crear más lazos y vínculos entre las iglesias católicas de Roma y la ortodoxa de la antigua Constantinopla. Recordemos que el patriarca de Constantinopla, que está también hoy en esta misa que se celebra en la antigua ciudad de Nicea, es el líder espiritual de todas las iglesias ortodoxas del mundo. Tiene una excelente relación con el Papa Francisco y busca también tenerla con el Papa León, con quien deberán llegar a algún tipo de acuerdo o declaración conjunta, sobre todo firmada mañana, al que supuestamente estrecharán más lazos entre las dos iglesias. Y según se rumoreaba antes con el Papa Francisco, algo que se desconoce hasta la fecha, es que es posible que ambos líderes lleguen a algún tipo de acuerdo para celebrar fechas religiosas en las mismas fechas del calendario. Recordemos que en la actualidad la ortodoxia celebra, por ejemplo, Pascua y Navidades 1 o 2 semanas después que lo que marca el calendario de la Iglesia Católica. El número de muertos por las inundaciones en amplias zonas del sudeste asiático ascendió a 321. Las autoridades aún trabajan para rescatar a los ciudadanos varados, restablecer el suministro eléctrico y las comunicaciones y coordinar las labores de recuperación a medida que las aguas comienzan a retroceder. Grandes zonas de Indonesia, Malasia y Tailandia se han visto afectadas por lluvias torrenciales, impulsadas por ciclones durante una semana. En la isla indonesia de Sumatra, gravemente afectada, se confirmó la muerte de 174 personas. Aunque la lluvia había cesado, 79 seguían desaparecidas y miles de familias se encontraban desplazadas. La Corte Penal Internacional dictaminó que el expresidente filipino Rodrigo Duterte, de 80 años, debe permanecer detenido, a pesar de la apelación de la defensa para su liberación por motivos de edad y deterioro de su salud. Duterte, presidente de 2016 a 2022, fue arrestado y trasladado a La Haya en marzo por asesinatos durante su guerra contra las drogas, en la que miles de presuntos traficantes y consumidores de estupefacientes fueron asesinados. Deberá permanecer bajo privación de la libertad a la espera de juicio. La actualización de esta y otras noticias usted la puede encontrar en nuestro sitio web france24.com. Y más adelante viene Rodrigo Sedano con más noticias. Nosotros nos vemos la próxima semana.